Bienvenido de nuevo al canal. Mi nombre es Ale Morante y en el capítulo de hoy vamos a ver cómo partir desde cero en Revit para crear un nuevo proyecto. Bien, antes de nada quiero hacer una separación entre dos conceptos, lo que es Revit y lo que es BIM. Como sabemos, BIM es la metodología que consiste en el modelado de la información de construcción y que Revit es la herramienta que tiene Autodesk, igual que tiene AutoCAD, para generar ese o para utilizar ese modelo BIM o para funcionar ese modelo BIM, ¿vale? Una vez que arrancamos Revit, nos aparece esta pantalla en la que nos permite abrir proyectos existentes, generar nuevos proyectos o abrir o generar nuevas familias. Bien, nosotros vamos a partir de un nuevo proyecto, ¿vale? Desde cero y nos pide que seleccionemos una plantilla. ¿Qué es una plantilla? Pues, bueno, antes de que es una plantilla, el propio Revit nos da a elegir unas plantillas, por decirlo así, genéricas, dependiendo del tipo de proyecto que vamos a crear. ¿Y por qué me refiero que es una plantilla? Bien, una plantilla, como cualquier tipo de plantilla en otro tipo de programa, guarda un tipo de información genérica, por ejemplo, qué elemento constructivo tiene, hablando de construcción, qué elementos a nivel interno de organización tiene, las vistas, etc, etc, etc. ¿Vale? Nosotros actualmente, desde el paso cero, vamos a usar una plantilla existente. Ya veremos en un futuro cómo crear plantilla y cómo cargarla. Se carga directamente de examinar como cualquier carga de fichero. Y vamos a partir de una plantilla de construcción. Y le damos a aceptar. Bien, una vez que se nos genera, abre el proyecto y se nos genera, tenemos las diferentes vistas aquí, ¿vale? Si queremos seleccionarlas, incluso podemos borrarlas si le damos a suprimir, ¿vale? Vamos a hacerlo en este caso, que es la primera ventana, ¿vale? Esta ventana es donde vamos a tener acceso al modelado de la información, por decirlo así, y a las diferentes vistas que nos permite generar esa información. A diferencia de AutoCAD, cuando generamos, por ejemplo, un muro, pues lo generamos en todas las vistas del proyecto. Es decir, no tenemos una línea que no supone nada, no tiene ningún tipo de información, sino estamos generando un muro y ese muro se nos ve en todas las vistas y en todo el proyecto. Bien, la siguiente ventana que nos aparece, por ejemplo, si generamos un muro, ahora después veremos, es la ventana de propiedades. Cuando no tenemos nada seleccionado, pues se nos guarda bien el tipo de planta o el tipo de información relacionado con la vista, pero si generamos un elemento, pues nos aparecen las propiedades de este elemento. Bien, no vamos a entrar en profundidad en el elemento muro, ya veremos con más detalle, ¿vale? Con más intríngulis, pero simplemente lo que quiero que nos quedemos hoy es esta ventana de propiedades en las que nos permite modificar las propiedades de cualquier cosa que tengamos seleccionada, ¿vale? Ya hemos dicho, por ejemplo, el tipo de planta, hemos dicho, por ejemplo, el tipo de muro, lo que sea, ¿vale? Esta es la ventana de propiedades. Y la siguiente que tenemos es la ventana de navegación de proyecto. Recuerda un poco al tipo de navegación, ya que es muy similar al de Windows, en el que tenemos los diferentes tipos de vistas, por ejemplo, las leyendas, los planos, la familia, muchas utilidades que también iremos desgranando poco a poco en los siguientes vídeos. Bien, una vez que abrimos Revit, nos encontramos principalmente con tres tipos de objetos, ¿vale? Que son los objetos modelo, como por ejemplo este muro, los cerramientos, los elementos carpintería, cualquier tipo, estos aparecen en todas partes del proyecto. Después tenemos el tipo anotación, ¿vale? Que nos permite generar más detalles al proyecto, no son necesarios por decirlo así, pero sí nos permiten detallar aún más el proyecto. Y por último, los elementos de referencia, que ya veremos cómo funcionan y son muy útiles, ya que nos permiten vincular unos elementos a otros y cuando modificamos un elemento, se modifica el otro, ¿vale? Más adelante hablaremos de la unión entre huésped anfitrión, que va relacionado con el método referencia, objetos referencias, que nos ayudarán mucho a la hora de simplificar elementos repetitivos o a la hora de modificar muchos elementos a la vez, ¿vale? Bien, pero bueno, volviendo al punto cero, partimos de este entorno de trabajo en el que, al igual que AutoCAD, se nos separan las diferentes utilidades en pestañitas de este tipo, ¿vale? Y donde encontramos prácticamente todo lo necesario para generar un proyecto. Bien, antes de nada, cuando por primera vez abrimos el proyecto, lo que queremos, lo que debemos de hacer, ¿vale? Es configurar los parámetros básicos de este proyecto. Bien, ¿qué es lo que yo suelo hacer al principio? Nada más empezar, antes de tocar nada, siempre suelo guardarlo. ¿Por qué? Porque al guardarlo se nos genera,
por ejemplo, donde sea, donde vayamos a guardarlo, eh, la típica ventanita, pero que nos da la opción de el botón opciones. ¿Por qué es importante este botón opciones? Porque aquí podemos generar, bueno, aquí podemos seleccionar el número máximo de copias del proyecto. Es decir, yo se le pongo 5, ¿vale? Porque me gusta el 5 y le doy a aceptar. Y ya podemos generar este proyecto, ¿vale? Voy a dar al proyecto 5 y cada vez que guardemos el proyecto se nos genera una copia y una copia hasta máximo de 5 copias. Cuando llegue a su máximo de 5 copias, reinicio la cuenta. Es decir, no genero 70.000 proyectos cada vez que voy a guardar porque no es como otros archivos en el que, por decirlo así, sobrescribe ese mismo fichero, ¿vale? Es decir, voy a generar un fichero nuevo y así nos permite, entre comillas, generar unas copias de seguridad de unos pasos que hemos hecho. Por ejemplo, si ahora genero un muro y lo voy a guardar en el fichero cero, no voy a tener esa información guardada, sino voy a tener en el último fichero. Es una forma de generar esa llamada, entre comillas, copia de seguridad. Bien, otra cosa que podemos hacer antes de empezar, ya sea este proyecto o cualquier proyecto, es el autoguardado, ¿vale? Vamos a archivo, ¿cómo hacemos este autoguardado? Le damos a opciones. Y en este autoguardado podemos, por ejemplo, que se nos eliminen cuando tenemos un máximo de archivos generados por día, cuando hayan pasado más de no sé cuántos días, ¿vale? Yo por lo general también aquí le pongo 5 y 5, ¿vale? ¿Por qué? Porque así nos va a facilitar eliminar de manera automática información inútil, por decirlo. Un proyecto no se genera en 2 días, ¿vale? Y a lo mejor el proyecto cero o el archivo cero que hemos guardado nada más empezar no tiene ningún tipo de información relevante en relación a los últimos ficheros que tenemos guardados y por tanto nos está ocupando que, memoria inútil que podemos emplear pues, para otro tipo de información. Y otra cosa muy importante que yo recomiendo quitar, más que nada porque es un cuñazo, es eliminar los recordatorios. ¿Por qué? Porque si no eliminamos el recordatorio, cada 30 minutos que estemos empleando el programa y avanzando, nos salta un recordatorio de guardar, guardar, guardar. Y a mi gusto es innecesario. Obviamente hay gente que lo necesita, ya bien sea eh, por, por despiste o porque le ayuda, por lo que sea. De la misma forma que yo también tengo siempre sin recordatorio el recordatorio de sincronizar con el archivo central siempre y cuando estemos trabajando con un archivo central, con otros compañeros o con otro entorno, ¿vale? Y una vez que tenemos estos parámetros marcados, repito, no son únicos, cada uno puede seleccionar tanto el número de días como el recordatorio que él quiera, al igual que el número máximo de ficheros generados, es cada uno a su nivel particular. Yo os comento la que yo siempre pongo, pero oye, cualquier tipo de información es viable, ya sea por el motivo que sea. Bien, antes de continuar a incluir elementos en nuestro proyecto, vamos a seguir gestionando hilos con la palabra gestionar, otro tipo de configuraciones, ¿vale? La siguiente configuración que yo voy a mostrar, que considero también muy importante, aunque por norma general ya viene, ¿cómo se dice? Ya viene eh, configurada, valga la redundancia, ¿vale? Es el forzado de curso. Al igual que pasaba con AutoCAD, nosotros teníamos la opción de pues forzar el cursor cuando hay elementos, ya bien por precisión, a lo mejor tenemos un elemento muy pequeño sin poder hacer zoom, en el que queremos pues seleccionar el punto final, bien, o en el que queremos seleccionar el punto medio, el punto más cercano. Todos los elementos, todos los que venimos de AutoCAD, sabemos lo que es forzar el cursor, ¿vale? Y todos los tipos de elementos que nos permite forzarlo. De la misma forma que no es seleccionar todo, seleccionar todos, el forzado del cursor, ¿vale? Para la cota angular, cualquier tipo de parámetros que nosotros queramos seleccionar. Yo por norma general, esto lo comento para lo que sepáis, pero yo aquí no tocaba nada, ¿vale? Porque podemos activar el forzado del cursor, lo cual no rema a favor de nadie, ¿vale? Yo lo dejaría puesto y ayuda mucho, sobre todo a la hora configurar, de configurar cualquier tipo de proyecto, porque muchas veces hay muchas líneas y nos cuesta fijar el punto donde realmente lo queremos, o también está la opción de desactivarlo, porque ponte que tenemos muchas líneas y se nos va el todo el rato al cursor a un punto al que no queremos, ya sea por cercanía, y nosotros queremos poner otro punto, pues lo quitamos el forzado, por eso lo enseño, y después podemos activarlo las veces que nosotros queramos, ¿vale? Bien, una vez que tenemos el forzado guardado,
La siguiente, eh, la siguiente unidad, bueno, la siguiente, mejor dicho, me he adelantado, eh, parámetro que podemos configurar son las unidades del proyecto, ¿vale? De nuevo, ¿vale? Vienen unas unidades, por decirlo así, coherentes con el tipo de plantilla que hemos seleccionado. Por eso decía que era muy importante tener una plantilla de la que partir, porque toda esta información ya no la elimina o simplemente modificar lo que nos interese, pero ya partimos de información. Si no, con una plantilla cero, toda esa información teníamos que dársela al programa y genera mucho pérdida de tiempo, puesto que es absurdo decirle, bueno, al área que meta metros cuadrados. Ahora está puesto, pero si no estuviera puesto tenemos que ir una por una y seleccionando el tipo de información, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, la que queráis, distancia, ¿vale? Distancia, pues yo distancia en construcción, pues recomiendo metros. Y que, por ejemplo, la unidad de rondeo, pues yo diría, dame dos posiciones decimales. Y aquí nos aparece un ejemplo de cómo aparecería esa información. De la misma manera que podemos decirle, ¿quiero símbolo de unidad? Pues sí, lo quiero en metros. Y que nos aparezca la información, toda la información de, por ejemplo, 124,005 metros. Y toda esa información aparece ya dentro de las vistas. Por tanto, es un elemento muy importante a la hora de iniciar cualquier proyecto porque nos aseguramos de que estamos trabajando con las unidades correctas. Imagínate que realmente tenemos puesto la distancia en metros y la longitud en milímetros. Pues nos genera un problema. Todo tiene que estar en metros, ¿vale? Y ya los parámetros del redondeo que nosotros queremos, ¿vale? Y si queremos que aparezca la unidad. Esta es mi recomendación personal, que invirtamos unos 5 minutos, porque no se tarda más, en asegurarnos de que estamos trabajando con la unidades correctas y con la información correcta, puesto que si estamos trabajando con varias personas a la vez o con varias entidades a la vez, es muy probable que cada uno, si no ha configurado bien su plantilla o no ha configurado bien las unidades, estéis trabajando con unidades distintas y genera errores eh, a nivel monetario enormes o a nivel de proyectos de perder muchísimo tiempo, cuando realmente eh, no supone ningún tipo de pérdida de tiempo invertir estos 5 minutos que te van a ahorrar mucho más trabajo en el futuro, ¿vale? De la misma manera, podemos añadir cualquier tipo de información al formato y a las unidades y sin más dificultad, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo siguiente que podríamos ver? Pues que tenemos las diferentes vistas plantadas en el objeto, ¿vale? Como he dicho antes, por eso no quiero ponerlo antes, tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, a la hora de si incluimos un muro, ¿vale? Y como en AutoCAD podemos decir, bueno, selecciono todo, ¿vale? Pues esto es en otro muro, ¿vale? Le damos a cancelar, selecciono todo y lo borro, ¿vale? Lo borro y ¿qué hago? Seleccionar todo. Tenemos que tener en cuenta que hemos seleccionado estas vistas y si voy a modificar me dice, oye, aviso, se está eliminando la vista alzado, la vista alzada, la vista alzado de cada tipo de coordenada, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta qué elemento estamos borrando. Bien, por último, os voy a enseñar las funciones de tecla rápida, ¿vale? Antes de iniciar el proyecto, ya que también nos va a ayudar a ganar rapidez. Al principio no, porque no vamos a saber realmente cuáles son esas teclas, pero sí a la hora que tengamos un poquito más de más, de más tiempo en el programa, ¿vale? No sé cómo decirlo de otra manera. Bien, por ejemplo, cuando describimos un muro, si mantenemos el cursor sobre la función muro, nos aparece muro y WA. ¿Qué quiere decir WA? Es el comando que nos permite poner un muro, seleccionar un muro dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Sin pinchar en ningún lado, ¿vale? Si no tener nada pinchado, lo que podemos hacer es le damos al teclado a WA y se nos carga este función muro. Vale, cada vez que seleccionemos una función, vamos a ver que se nos abre un menú verde, ¿vale? Así verde, verde raro, que nos quiere decir que es un menú temporal, solo va a estar activo mientras esté activa la aplicación que sea, la función que sea, en este concreto muro, ¿vale? Y nos permite seleccionar un tipo de, bueno, más que seleccionar, modificar las propiedades de ese muro. Esta propiedad ya la veremos mucho más detallada, pero simplemente que sepamos cuando se activa esa pantalla verde es que tenemos activa una herramienta y en este caso es muro, ¿vale? Y para salir simplemente le damos a escape y se nos escapa de esa herramienta y quiere decir que ya no está seleccionada y por tanto ya no podemos dibujar ningún muro más.
Bien, al igual que con WA tenemos todos los tipos, entre paréntesis, de comandos que nos permiten estos atajos. Bien, no quiero sobrecargaros más con información, ¿vale? Voy a dejar que toqueteéis también vosotros un poco con el programa para que poco a poco vayamos viendo cómo funciona. Antes de entrar en el proyecto o generar el proyecto, es muy importante que más o menos nos hagamos lo que es con todas las herramientas, con todas las pestañas, aunque no sean de forma muy precisa, pero sí sabe dónde están, sí que sirven y dónde nos estamos manejando para poder posteriormente ser un poquito más ágiles a la hora de generar el proyecto. Así que nada, eh, por hoy dejamos el capítulo aquí, ¿vale? No quiero que sea un capítulo muy largo ni muy denso y que por tanto os genere rechazo. Así que nada, espero que haya servido. Es el capítulo cero de cómo iniciar un proyecto y ya estaríamos dispuestos a comenzar lo que es en la fase de modelado del proyecto. Así que nada, espero que haya servido. Si tenéis cualquier consulta, como siempre digo, me la podéis poner en los comentarios. Y os agradecería y que si no estáis suscritos, que os suscribiráis al canal, ya que nos ayuda bastante para seguir creciendo, que nos apoyéis con un me gusta y que, hombre, lo compartáis con la gente que realmente pensáis que le puede interesar. Así que sin más, espero que haya servido y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.